¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque incluso dentro de nuestra misma comunidad cristiana no la leemos. La Biblia es la revelación de Dios. Si la Biblia no se hubiera escrito tal y como la tenemos ahora, creo que ningún humano hubiera sido capaz de inventar un libro de esta categoría, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta de entender la palabra de Dios? Tenemos que entender en primer lugar que la Biblia es literatura. Infortunadamente está ocurriendo, de hecho en grandes ministerios basan una prédica en un versículo, pero sin contexto y sin conocimiento, a lo que fácilmente le podríamos llamar herejía. Queridos amigos, soy Fabio Criales y qué tal si te quedas conectado con nosotros en esta importante serie de 4 episodios en la que vamos a estar hablando de la importancia de la Biblia. Son temas interesantes y estaremos explorando precisamente diversos aspectos de la Biblia, pero como yo no soy experto en el tema, tengo que tener a alguien que sí lo es y quiero darle la bienvenida a José María de Rus. Gracias por estar acompañándonos, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros, Fabio, es un placer estar en vuestro programa y disfrutar de esto, de hablar de la Biblia, ¿no? Interesantísimo, sé que te gusta mucho hacerlo. Sí. Pues sí, por sí. supuesto, es un lindo tema y todos vamos a aprender acerca del conocimiento que tienes, pues porque llevas muchísimos años trabajando en todo esto de con la Biblia en versiones, bueno, editando, tienes también experiencia en el servicio pastoral, pues por supuesto ya sentimos y escuchamos tu acento, sabemos ya dónde vives, no es difícil descubrirlo. No es difícil, ¿no? Pero nos puedes contar dónde vives. Sí, bueno, soy del sur de España y, bueno, nací allí, me he criado allí, sigo viviendo allí, en la misma ciudad. Y bueno, es un país encantador, maravilloso y la verdad que es un privilegio y bendición haber nacido en un país mediterráneo como es España. Y también te dedicas, parte de tu vida la dedicas a la educación, para tener un poco de contexto. Sí, sí, sí. Mi principal ocupación es enseñar a niños en un barrio de exclusión social con muchas necesidades físicas, emocionales, económicas. Y bueno, ahí llevo ya 18 años. Sí. Y la verdad que creo que es el lugar de misión que Dios me ha puesto para estar ahí, desarrollando mi trabajo. Pues muy interesante. ¿Qué tal si arrancamos contándole a la gente lo importante que es leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque incluso dentro de nuestra misma comunidad cristiana no la leemos. Bueno, en primer lugar, la Biblia es la revelación de Dios, ¿no? Sí. Es la manera en que Dios se ha dado a conocer al ser humano. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, ¿no? Y en esa primera parte donde dice que Dios ha hablado de muchas maneras, hubo toda una tradición oral que se vino transmitiendo de generación a generación hasta que en un momento concreto pues se decide plasmar, ¿no? Lo que se venía tradicionando oralmente. Y bueno, como resultado tenemos la Biblia, un libro escrito durante un periodo de más de 1500 años, con más de 40 autores, y todo esto pues nos hace ver que es un libro único, ¿no? Un libro único que se ha transmitido de generación a generación, un libro que ha sido perseguido, un libro que ha sido lo han querido erradicar de la faz de la tierra, un libro que ha sido denostado, pero es el libro que más se vende, es el libro que más se lee, es el libro que más se ha traducido a casi 7000 lenguas diferentes, porque es el libro de Dios, ¿no? Claro. Es el libro donde Dios se ha revelado al ser humano, nos ha hablado de él, es el libro de los hechos de Dios, es el libro donde nos habla de la salvación, es el libro que nos aconseja, es el libro que nos instruye, que nos corrige también, y bueno, es el libro de los libros. Yo creo que si la Biblia no se hubiera escrito tal y como la tenemos ahora, creo que ningún humano hubiera sido capaz de inventar un libro de esta categoría, ¿no? Bueno, es bien importante entenderlo y por eso estamos contigo compartiendo un poco en esta conversación acerca de la importancia de la Biblia. Y en algún momento muchos hemos tenido la Biblia llenándose de polvo en nuestras mesitas de noche porque se ha convertido tal vez en un libro pintoresco y de repente no se ha reforzado el hecho de esa herramienta tan importante que Dios nos da a través de esos grandes comunicadores de la historia, quienes inspirados por el Espíritu Santo de Dios pues escriben todo esto. Y es interesante entender qué hace de la Biblia un libro tan importante. Bueno, como te decía hace un ratito, es el libro donde Dios se revela, ¿no? Donde Dios nos dice quién es Él, donde se nos habla de la salvación, donde se nos habla de Jesús, de su vida,
de su predicación, de su muerte, de su victoria sobre la muerte y de su retorno, ¿no? Ajá. Pero aparte de eso, la Biblia de por sí, fíjate, el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura de las Escrituras, ¿no? Sí. Y cuando ahí lo menciona, quiere decirle que lo haga a nivel público. Ten en cuenta que en la antigüedad la lectura en voz, o sea, la lectura personal, individual, que cada persona hacía, como tú y yo podemos hacer ahora, no se entendía de esa manera, ¿no? Porque, en primer lugar, porque la lectura se hacía de manera pública. En aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo y también mucho antes, todo se transmitía a nivel oral. Ten en cuenta que los niveles de alfabetización eran muy bajitos. Claro. Y entonces no había gente que supiera leer. A nivel histórico, por ejemplo, había momentos en que si eras una persona adinerada, pues podías organizar después de comer y después de beber vino, organizar lo que se conocía en la antigüedad como un simposio. Entonces, en ese simposio tú podías contratar a una persona que viniera y recitara, leyera para todos los que había allí reunidos, pues una serie de poemas, de historias, porque eran muy pocos los que sabían leer, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ocúpate de la lectura pública de las Escrituras. Es decir, que lo que tenía que hacer Timoteo era darle el valor y la importancia a la Biblia, Claro. para que los que escucharan pudieran entender, pues, el mensaje de Dios, ¿no? Sí. Y es muy curioso, fíjate, Fabio, cuando Juan escribe el Apocalipsis, al principio, justo en el capítulo 1, dice, bienaventurado el que lee, uno, y los que oyen, muchos, ¿no? Claro. Porque era la tradición Claro. en la iglesia que la Biblia tuviera el lugar primordial, que fuera una persona, lo que se llamaba en aquellos tiempos el lector, el que leía, ¿verdad? Sí. Y los demás escuchaban. Sí. Y tan curioso era, en este caso la historia de Apocalipsis, que ese libro se leía de corrido en una sola vez, Ajá. porque la gente estaba deseando escuchar la voz de Dios, ¿no? Por ese motivo, porque no tenían la capacidad de lectura que tenemos nosotros hoy día. Y por eso la Biblia, aún en el siglo XXI, debe tener un lugar primordial en la vida del cristiano, pero también en la vida del no cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús dice, vosotros investigáis en las Escrituras porque sabéis que ellas dan testimonio de mí. Claro. Por lo tanto, si queremos saber quién es Jesús, acudamos a la Biblia. Si queremos saber quiénes somos nosotros, acudamos a la Biblia. Si queremos saber acerca de problemática espiritual, emocional que tenemos, acudamos a la Biblia. Porque es el mensaje que Dios tiene para nuestra sociedad a nivel general, para la sociedad del siglo I, del siglo II, para la sociedad de antes de Cristo, pero que nos ha llegado también a nosotros y hemos de aprovechar de pleno ese mensaje tan relevante, tan atemporal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú, José María, acabas de decir algo bien importante y es atemporal, atemporalidad, o sea, que es para todos los tiempos, o sea, no tiene vencimiento. Y es importante entender eso porque muchos de repente tienen dificultad de entender la palabra de Dios. Se lleva a malas interpretaciones, se lleva a tergiversar el mensaje, a acomodar el mensaje. ¿Qué sería o cuál sería la manera correcta de entender la palabra de Dios, de entender la Biblia? Bueno, la Biblia, tenemos que entender en primer lugar que la Biblia es literatura. Ok. La Biblia es un libro que contiene palabras, que contiene frases, contiene oraciones, contiene expresiones típicas de hace 1500 años, Sí. de hace 3000 años, de toda esa tradición que se ha venido transmitiendo oralmente, pero como literatura que es, tenemos que aplicarle también una serie de reglas gramaticales. ¿Cuáles son esas reglas? Pues, en primer lugar, entender el sentido natural de lo que se nos está diciendo. Sería lo básico, ¿no? Claro. Tener un acercamiento a la Biblia no como un libro esotérico, no como un talismán, no como un libro mágico, sino como un libro donde el autor está presente. Sí, como cuando tú hables el horóscopo, ¿no? Claro, Y vas así y caes ahí en ese versículo, se te acomodó y ya. ese es el problema. Ok. Te voy a contar una anécdota Cuenta. muy simpática que ocurrió en España precisamente. Ok. Una persona quería saber acerca de la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Sí. Entonces ahí agarró, abre la Biblia,
seleccionó un versículo al azar con los ojos cerrados y el versículo que salió, ¿sabes cuál es? Fue Judas y se ahorcó. Y dijo, no puede ser, Señor, esto es imposible. Cerró la Biblia, volvió a abrirla. El versículo para mí en este día. Busca de nuevo y dice, ve y haz tú lo mismo. Dice, Señor, esto no puede ser. La voluntad tuya tiene que ser de otra manera, ¿no? Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos usar la Biblia como un horóscopo. No Claro. podemos usar la Biblia tomándola fragmento a fragmento, ¿no? Sería como tomar nuggets espirituales, Claro. ¿no? Si yo te invito a mi casa y te digo, Fabio, vente a casa, vamos a comer pollo. Y tú vienes con una ilusión de que mi mujer va, o yo voy a prepararte un pollo asado, un pollo a la brasa. Claro. Y de pronto te siento a la mesa y te pongo nuggets de esto de bolsita, ¿no? Ok. Tomar esos nuggets no nos alimenta una comida sólida, nos alimenta una comida que realmente tenga trascendencia, ¿no? Ok, sí. Y una comida que... Y por eso lo que quiero decir es que la lectura de la Biblia tiene que ser de manera continuada. La lectura de la Biblia tenemos que fomentarla de manera que tomemos un libro y empecemos a leerlo y no paremos, porque el problema que tenemos quizá muchas veces es la falta de tiempo, ¿no? Sí. Y no le dedicamos 30 minutos a leer, por ejemplo, una carta de Pablo a Timoteo. Ok. Se tarda 20 minutos en leer una carta de Pablo a Timoteo, ¿no? O leerse los evangelios en 2 o 3 veces. Ten en cuenta que por esa falta de tiempo muchas veces tenemos el error de tomar versículos de manera aislada, intentar aplicarlos a nuestra vida, descontextualizarlos, sacarlos del contexto general del propio libro, Sí. de la propia Biblia, y eso genera al final una mala aplicación. Y le echamos la culpa a Dios, de que Dios prometió, pero no era una promesa para ti, para mí, era una promesa para Israel, ¿no? Pero infortunadamente está ocurriendo, de hecho, en grandes ministerios, ese tipo de manejos porque basan una prédica en un versículo, pero sin contexto y sin conocimiento, a lo que fácilmente le podríamos llamar herejía. Si lo vemos en temas desde el punto de vista teológico. ¿Cómo educar a la gente para que aprenda, o a dónde puede ir esa gente a aprender y a entender que tienen y existen unas reglas para poder interpretar la Biblia? Bueno, en primer lugar, yo invitaría a las personas a que visitaran una iglesia bíblica, Ok. una iglesia donde la escritura tenga un lugar primordial, ¿no? Es cierto lo que tú dices, que cometemos el error de, sabemos que tenemos una hora de predicación, uso un versículo y estoy 59 minutos más hablando de ese versículo, ¿no? Claro. Cuando en realidad a lo mejor, como ocurría en la antigüedad, ¿no? En la Edad Media, se ocupaba más tiempo leyendo y poco tiempo comentando. En la sinagoga se hacía también de esa manera. Se leían a los profetas, se leían los escritos, se leía todo el Antiguo Testamento. Y después se dejaba un tiempo para preguntas, para dudas que la audiencia tuviera. Pero sí es verdad que, como dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, Sí. la exposición de tu palabra alumbra a mi mente, ¿no? Y es la palabra de Dios lo que al fin y al cabo nos va a bendecir y nos va a enriquecer, ¿no? Pero primera cosa, buscar una iglesia donde se predique la Biblia. En segundo lugar, buscar material en diferentes editoriales que lo tienen y muy bueno, para entender cuáles son esas reglas mínimas de interpretación, ¿no? Sí. Es decir, yo estoy en casa, tengo mi Biblia, leo la Biblia de manera natural y quiero entender un poquito más. Pues conocer una regla básica de interpretación, ¿no? La primera y fundamental es dejar las cosas en su contexto, ¿no? Claro. Y animaría también a las personas a que busquen una traducción que entiendan. Ok. Porque muchas veces nos empeñamos con una versión concreta, con una traducción concreta, y al final nos quedamos aburridos porque no entendemos lo que quiere decir. Busca una versión que puedas entender. Bueno, a veces pasa que también nos han educado en que si no es esta versión, que luego podemos hablar en otro episodio para ir dándoles contexto, que si no es esta versión, entonces me pueden descomulgar, ¿no? Porque esa es la que tiene la bendición de Dios, ¿no? Pero bueno, eso es un tema interesante. Aquí vamos a irnos un poco más profundo, tomen papel y lápiz, porque la pregunta es, ¿qué es la exégesis y qué es la hermenéutica? Bien, la exégesis y la hermenéutica son dos ramas, son ciencias, que al fin y al cabo lo que nos van a permitir es entender o aplicar una serie de reglas para entender el texto bíblico. Es decir, tengo que entender el contexto, tengo que entender algunas reglas gramaticales básicas, Ok. tengo que entender también
cómo el uso de una palabra en un texto, en un autor concreto, se usa con una semántica quizá un poco diferente a como otro autor la ha usado en otro libro, ¿no? Ajá. La Biblia es un libro tan fascinante que vemos cómo un mismo término evoluciona a lo largo del tiempo. Comentábamos antes que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años y el lenguaje evoluciona mucho, ¿no? Pero los términos esenciales, los términos básicos que nos ayudan a entender el propio libro, pues es necesario también saber qué significan esas palabras, ¿no? Entonces la exégesis nos va a ayudar a ver cómo el autor nos quiere expresar una idea principal y esa idea principal que nosotros tomamos del texto, después cómo la puedo aplicar a mi vida, ¿no? Sería hacer relevante el texto bíblico. No podemos quedarnos simplemente en la teoría de ver cómo se les habló a unas personas hace 2000 años, 3000 años, sino que cómo eso me afecta a mí hoy día en el siglo XXI, ¿verdad? Claro. Cómo eso me puede ayudar a mí en el siglo XXI. Cómo algunos principios del libro de Proverbios, cómo algunas bendiciones del libro de los Salmos, cómo algunos consejos que se nos dan también en el Nuevo Testamento, cómo puedo yo aplicarlo a mi vida, ¿no? Y esa sería la parte en que la hermenéutica me ayuda a cruzar un puente de muchos miles de años, nos ayuda a cruzar ese puente para entender la relevancia que tiene el texto bíblico y que a mí, en mi situación, en mi circunstancia y en mi mundo, me puede ayudar, ¿no? Ahora con todo esto que me estás diciendo, eso a veces suena como química cuántica, ¿no? Y que solamente estudiosos y eruditos y universitarios podrían entender la palabra de Dios. Pero ahora la pregunta es, con base en tu conocimiento, en los años de experiencia que tienes trabajando con el tema de la Biblia, el porcentaje de desconocimiento acerca de lo que deberíamos entender para interpretar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, llegar a la palabra de Dios en intimidad y poder comprender lo que Dios nos está diciendo, ¿en qué porcentaje estamos? Pues porque la verdad que nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender, pero creo que nos falta mucho por aprender porque no queremos aprender. Ok. Porque recursos tenemos abundantísimos en todas las editoriales, ¿no? Hay programas en televisión que nos ayudan también a entender el texto bíblico, ¿no? Hay podcasts, hay como digo, abundantes recursos que nos van a ayudar, ¿no? El problema es buscar la prioridad en nuestra vida. Sí. Que es, ¿a qué le quiero yo dedicar el tiempo que tengo, ¿no? ¿Lo voy a dedicar a ver una serie en una cadena o en una plataforma? ¿Lo voy a dedicar a usar aparatos móviles o lo que sea? ¿O lo voy a dedicar a ver cómo Dios me va a hablar a mí ahora, ¿no? Entonces, por falta de recursos no es. Claro. Quizá entonces sea por pereza espiritual, sea porque queremos que otros hagan el trabajo por nosotros, queremos que solamente consumir Biblia el domingo, ¿no? Para tener una ración para toda la semana, o quiero realmente alimentarme, ¿no? El salmista en el Salmo 119 es un capítulo que hay que leerse obligatoriamente para disfrutar de la Escritura. Él decía, continuamente decía, quiero que me avives, decía el salmista, quiero una renovación en mi vida, quiero que despiertes mi alma. Y él continuamente dice, tus estatutos reavivan mi alma, tu palabra anima mi alma, tu palabra es mi ayuda en los momentos de estrés. Es decir, que la lectura de la Biblia nos va a ayudar en nuestra situación, aún hoy día en el siglo XXI, ¿no? Es un libro vivo, lo dice Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Por lo tanto, la mera exposición a leer la Biblia, de manera natural, sin otra ayuda artificial, sino con la asistencia del Espíritu Santo, va a alumbrar nuestra mente, nos va a iluminar, nos va a ayudar a entender el mensaje de Dios, ¿no? Por eso digo que es quizá por falta de intencionalidad para leer la Biblia, no tanto por falta de recursos, que los hay, sino por falta de decir, voy a buscarme una prioridad, voy a buscarme una intención de leer la Biblia, de programar de manera sistemática una lectura de la Biblia. Y mi consejo para esto es, porque mucha gente le regalas una Biblia recién convertida, Biblia en mano, ¿no? Y claro, un libro donde lo comienzas, al principio. Claro. Vamos al Génesis, pero me topo con Levítico,
me topo con Números, me topo con Deuteronomio y digo, madre, ¿En qué me he lío metido? me he metido, ¿no? Leamos el Nuevo Testamento, empecemos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, veamos la Biblia de Jesús. Ya habrá tiempo de volver al Antiguo Testamento, ¿no? Porque, fíjate, los que iban camino de Emaús, ¿los recuerdas? Y cuando Jesús se pone allí con ellos, y Jesús le dice, tardos de corazón, ¿no? Tardos de oído, ¿por qué no entendéis lo que la Escritura hablaba acerca de mí, ¿no? Y dice que Jesús les abrió las Escrituras, y cuando ya Jesús los deja en el camino, dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras? Wow. ¿No? Y esa expresión de no arder, no ardía nuestro corazón, es cuando uno se expone a la palabra de Claro. Dios, cuando uno lee, escucha la palabra de Dios, le tiene que arder el corazón, Claro, el ¿no? impacto que recibes. El impacto que tiene que hacer eso en tu vida, ¿no? Así que dejemos la pereza de la Biblia, en cuanto a la Biblia, leamos la Escritura, expongámonos a ella y vamos a ser bendecidos, porque la palabra sí lo promete, ¿no? Para reavivar nuestra alma, para experimentar un cambio en nuestra vida, es necesaria la lectura de la Biblia. Pues muy interesante, estamos en CEPA, que es tal vez el encuentro literario más importante. Por más de 3 décadas se lleva organizando este evento, y estamos en este marco hablando con José María de Rus, conocedor en esto, todo lo que tiene que ver con la Biblia, y pues por supuesto ha trabajado ya en varias ediciones de la Biblia, y estaremos hablando con él en los próximos episodios. Si esto les gustó, yo les recomiendo que se queden aquí en esta serie, La importancia de la Biblia, porque estaremos hablando con José María de Rus acerca de, por ejemplo, lo que está pasando con la tecnología e inteligencia artificial, acerca de que ya sermones se escriben a través de inteligencia artificial, o sea que esto no es que esté colaborando mucho a que se vaya también a la Biblia, pues porque ya hay otros sistemas haciendo el trabajo. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de los que dicen no usar Biblia de papel y usarla más bien digital, entre muchos otros temas, a ver cuál es su opinión. Él es educador de España, y has tenido logros importantes acerca de que la verdad es admirable, de cómo incluyes tú la Biblia dentro de un currículo escolar público, buscar maneras también para aprender de lo que has hecho, que nos cuentes un poquito en los siguientes episodios, donde seguiremos hablando de este tema tan importante que es la Biblia, que no es un libro pintoresco, que es un libro bien importante, que es nuestro manual de vida y del cual nosotros tenemos que sacarle provecho, el que más podamos, pero tenemos primero que aprender, porque tenemos tanta fuerza, tanto poder allí, en ese libro que está junto a tu mesa de noche, que no limpias, que no abres y que no lees. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud, dejar la pereza y continuar. José María de Rus, en este especial serie de CBC La Voz llamado La importancia de la Biblia. Nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas, quédate ahí y bueno, gánate una certificación importante luego de aprender muchísimo con nosotros en CBC La Voz. cbclavoz.com, descarga la aplicación, la encuentras como CBC La Voz.